Shalom Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai, Bahashim, Rakah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para la elección. En el tema de hoy, hermanos, quiero entrar a la incredulidad, pues, porque es algo que nosotros, estando en esta verdad, siendo bendecidos con el aprendizaje y el entendimiento, especialmente cuando recién entras, tienes un espíritu donde le quieres decir a todo el mundo, porque obviamente en esa época todavía no estás aplicando sabiduría y entendimiento, ¿ok? Nomás tienes un chingo de sabiduría, pero no saber cómo implementarla y cómo usarla, ¿ok? La escritura habla de que no le dejes saber a tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. So, a lo que voy, pues, entrando a la verdad, le dices a todo el mundo, y la mayoría es algo súper común entre los hermanos cuando oímos los testimonios, es que la mayoría de la gente que ellos le dijeron no le creyeron, se burlaron, te llamaron loco, dijeron, este anda en drogas, no, anda con otro Dios, y hay muchos testimonios de cosas que han sido dichas, especialmente cuando hermanos le dijeron a su familia. Hay ciertos hermanos que un hermano a lo mejor entendió, pero no algo que vaya a ser súper común. La mayoría de la gente que te va a rodear van a ser gente que no cree, incrédulos, ok, van a ser pocos, y especialmente por eso siempre cuando hablamos de los hermanos que creen, esa realmente es tu familia, man. Yahweh Shai le preguntaron, que su madre y sus hermanos lo buscaban, y él básicamente les dijo, mi madre y mi padre es el que hace la voluntad de mi poder. Y cuando entras a esa escritura, básicamente es estar, bajo la doctrina, pues bajo el entendimiento, y básicamente navegarnos en esa misma sabiduría. Es lo que nos hace hermanos, es lo que nos hace familia. Esto es lo que está atando a todos nosotros, So, como dice aquí, vamos a empezar aquí en 2 Esdras 15, So dice, aquí, habla tú en oídos de mi pueblo las palabras proféticas que yo pondré en tu boca, dice Yahweh. Y eso es algo que tiene que ser enseñado. Tenemos que manifestar el nombre de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai a las 4 esquinas del mundo. Tenemos que enseñar este mensaje, mientras hay oportunidad de trabajar, porque viene una época donde no se va a poder trabajar de la forma en que ahorita podemos hacer estos videos, podemos ir a las calles. Mientras que haya oportunidad, tenemos que poner esta palabra a máximo grado, pues, en la porción que fue dada a cada hermano, ¿ok? Pero como dice aquí, he aquí, habla tú en oídos de mi pueblo las palabras proféticas que yo pondré en tu boca, dice Yahweh, y haz que se escriban en papel porque son fieles y verdaderas. Y obviamente nosotros, mediado lo que está escrito en el libro de Habacuc 2, dice que la visión iba a hablar al fin, y es lo que miramos alrededor del mundo. Todo lo que está pasando alrededor del mundo está directamente involucrado profecía. La razón por la cual hay terremotos, por la razón por la cual hay rumores de guerras, hay plagas, enfermedades, es porque profecía está dictando lo que está pasando alrededor del mundo. Y la mayoría de esta gente, ellos piensan que estos nomás son eventos que no singulares, pues que no tienen ningún tipo de conexión con un poder de los cielos, con Dios, Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, ¿ok? Y por eso se burlan, lo toman como algo que no les va a dar valor en esta vida en la que viven, y por eso la mayoría de la gente no va a entrar a esto.
La escritura dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y todo esto va pues a la incredulidad que cierta gente va a navegarse, y esa incredulidad pues te separa de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Eso es un corazón incrédulo. El Señor no puede habitar con alguien que no cree. ¿Ok? Eso dice versículo 3. No temas las imaginaciones que hay contra ti, ni te turbe la incredulidad ni te turbe la incredulidad de quienes hablan contra ti. Y en Ezequiel nos dice que aunque oigan o no oigan, el mensaje todavía tiene que ser predicado. ¿Ok? Y obviamente sabemos que la mayoría de nuestra gente, 2/3, ellos no van a oír, porque ellos están programados, están destinados a ser, traspasados por el cuchillo. ¿Ok? Y a eso vamos a entrar también, porque obviamente, tú puedes burlarte ahorita cuando no está pasando nada, cuando hay comida, puedes, ir a la tienda y todavía comprar, lo que requieres. Ok, pero viene una época donde eso va a ser recortado. Ya no va a haber acceso a nada de eso. Y en esa misma época vas a recordar a los profetas que estuvieron en las calles predicando el mensaje, el cual la mayoría de nuestra gente se burló, lo tomó como algo que no iba a tener provecho en su vida. Como está escrito en Mateos, estamos como en un tiempo espiritual, como Lot, Noah, Lot, todos ellos fueron ejemplos, de un espíritu pues que estaba navegándose de una manera opositiva al mundo en el que ellos vivían. Y después de que el juicio salió, muchas de esa gente, tú puedes, ten por seguro, que ellos andaban ahí tocando la puerta de la arca o del barco, ok, queriendo entrar, pero era demasiado tarde. Esto es lo mismo que va a pasar en esta época. Ok, eso dice, porque todos los infieles morirán en su infidelidad. Ok, he aquí, dice el Señor, yo traeré plagas sobre el mundo, espada, hambre, muerte y destrucción, porque la maldad ha contaminado en gran manera toda la tierra. Alright, y sus obras perversas son ya consumidas. Y eso es lo que está empezando a pasar. El Señor está consumiendo en diferentes formas a la gente del mundo, especialmente ustedes israelitas, que son, como sigo diciendo, los llamados morenos, latinos y nativo americano indios, que en esta época van a ser contados como las naciones, y no van a tener el mismo juicio de los malvados. Eso, vamos aquí rápidamente, segundo Esdras 8. Vamos aquí al versículo 51. O en el versículo 50. Porque muchas y grandes miserias les sobrevendrán a los que en el postrero tiempo moraron en el mundo, por cuanto han andado con gran soberbia. Y esa es la soberbia en la que el mundo se domina, especialmente 2/3 de nuestra gente. Ellos no saben, como está escrito aquí en Romanos 13:11, dice, Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creíamos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Porque esto viene, aunque tú no creas, aunque pienses que lo que nosotros estamos enseñando en las calles es un pinche juego, eso no va a impedir que empiecen a pasar todas estas diferentes profecías. Ok, este es Romanos 13:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. En ninguna manera. Antes, bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgara. Ok, el punto siendo que
aunque ellos no crean la incredulidad de este mundo, man, eso no va a causar que Yahweh Bashem, Yahweh Shai diga, well, nomás porque esta persona no cree, ahora yo voy a cambiar todos mis planes. Nah, man, el número se me hace que es números 18. Este es números 23 y 19. Dice, Dios o Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todo lo que está escrito, hermanos, va a pasar. Y está pasando, No más que es un periodo de tiempo donde el Señor ha dicho, no es que esté tardando, pero estoy, pacientemente dejando que pase el tiempo, para que ninguno de ustedes perezca, y eso se trata de la elección. Hay momentos, cada día a veces, donde dices, like God, ahí incrementé en algo, todos esos incrementos, es la razón por la cual Yahweh Bashem Yahweh Shai no ha visitado al mundo. La elección tiene que ser perfeccionada para poder aguantar los tiempos de angustia. Pero nosotros creemos, nosotros apuramos el día. Por eso estamos en las calles entre semana, fuera de semana, hacemos las lecciones, en el espíritu de tratar de hacerlas diarias. Todo esto es porque creemos que Yahweh Bashem Yahweh Shai y la palabra que dio, todo esto va a pasar, esto no es algo que nosotros, no estemos seguros que vaya a pasar, va a pasar, ¿ok? Por eso, como estamos leyendo aquí, no nos vamos a dejar, manipular con la incredulencia de esta gente, man. Ellos nacieron para no creer, ellos, a ver... Vamos a leer esto. Porque nosotros no queremos ser como la esposa de Lot. Ella fue un ejemplo, man, de un espíritu incrédulo, un espíritu que no creía, que quería básicamente mantenerse en la sociedad que los estaba oprimiendo, en una nefasta, abominable sociedad, ¿ok? Aquí en Sabiduría de Salomón 10 y... Aquí vamos a empezar aquí en el 5. Dice, además, estando confundidas las naciones en su malvada conspiración, ella halló al justo y lo preservó irreprensible ante Dios y lo mantuvo fuerte contra su tierna compasión hacia su hijo. ¿Ok? Dice, cuando perecieron los impios, ella libró al justo, que huyó del fuego que cayó sobre las 5 ciudades. ¿Ok? De cuya maldad hasta el día de hoy es testimonio la tierra desolada que humea, la hierba que da fruto y no madura, y la estatua del sal parada es monumento al alma incrédula. Y eso entra a esta mujer, que ella miró para atrás cuando los ángeles le habían dicho que no mirara para atrás. Y simbólicamente ella miró para atrás porque ahí es donde ella estaba a gusto. Ella encontró sostén en esas ciudades de Sodoma y Gomorra. En esa iniquidad, esa maldad, ella estaba a gusto, man. Y ese es el lugar o la posición que muchas mujeres en esta sociedad van a jugar. Y muchos hombres también, pero más ustedes mujeres que ahorita se creen, lo más grande del mundo. En esa época van a ser arrodilladas, Isaías 32:9, ¿ok? Pero como dice aquí, y la estatua del sal parada es monumento
al alma incrédula. Ella perdió su vida. Toda esta gente, man, que habla mal de esta palabra, ellos van a perder su vida, ¿ok? Porque dice aquí, porque por descuidar la sabiduría, no solo sufrieron este daño por no conocer lo bueno, sino que también dejaron tras de sí al mundo en un memorial de su necedad, de modo que ni siquiera pudieron ocultarse de las cosas en que ofendieron, pero la sabiduría libró del dolor a quienes la asistieron, ¿ok? Es lo que básicamente, representa esta verdad. Representa la sabiduría, pues, que puede salvar tu alma, ¿ok? Y si vamos otra vez a segundo Esdras 9. Segundo Esdras 9, y vamos a empezar aquí en el versículo 6. Dice, así también los tiempos del Altísimo tienen claros comienzos, en maravillas y obras poderosas, y finales con efectos y señales. Y esto es lo que estamos viendo alrededor del mundo, profecía, diferentes elementos, tomando fuerza en el mundo, espíritus de venganza, todo esto son parte de los efectos y señales que el fin está dando, 7 dice, y todo aquel que fuera salvo y pudiera escapar por sus obras y por la fe en la cual habéis creído, y eso es lo que va a distinguir a la elección y al tercio de los 2 tercios y al resto del mundo, que van a tener fe, van a creer, dicen, serán preservados de dichos peligros y verán mi salvación en mi tierra y dentro de mis términos, porque yo los he santificado para mí desde el principio. Entonces serán misericordiosos los que ahora abusaron de mis caminos, y los que los desecharon con menosprecio morarán en tormentos, porque recibieron beneficios en su vida y no me conocieron. Y aquellos que aborrecieron mi ley mientras aún tenían libertad, y cuando el lugar del arrepentimiento estaba aún abierto para ellos, no la entendieron, sino que la despreciaron. Lo mismo debes saberlo después de la muerte por el dolor. All right? Y esto es básicamente la jugada que esta gente va a jugar, por no creer en Yahweh Bashem Yahweh Shai, por tener ese espíritu incrédulo, y por eso la escritura dice que no nos preocupemos cómo va a perecer el impío, pero que estemos constantemente en cómo el justo va a ser liberado de todas estas diferentes aflicciones que vienen al mundo. Y parte de esto es tener esta palabra, darle honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahweh Shai, porque el Señor va a pelear por nosotros. Nomás tenemos que ser fieles, como todos nuestros antepasados. La escritura dice, ¿cuál hombre o quienes han confiado en Yahweh Bashem Yahweh Shai y han sido pues confundidos? Ningún hombre. All right? Y esto no va a cambiar. El Señor no cambia. Dios mediante, seamos parte de ese número, que el Señor mantenga la fe, nos mantenga creyendo, y nos dé incrementos en el espíritu, porque básicamente la batalla está siendo preparada y está siendo incrementada, y cada uno de nosotros tiene que tener en nuestro espíritu, pedirle a nuestro poder, mejor dicho, que nos incremente en fe, porque obviamente estamos viendo que la incredulidad en el mundo es grande, y por eso, como leímos, la mayoría de ellos van a morir. Alright, Dios mediante esto ya ha sido edificante, hermanos. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rekah HaKodesh. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Voy a decir shalom.